Bueno, voy a leer un poquito sobre el potencial electrotónico. El componente de entrada es el segmento de la neurona a través del cual se inicia la generación de señales eléctricas en respuesta a la interacción con estímulos provenientes del exterior. Cuando un estímulo químico o mecánico se une a proteínas receptoras ubicadas en la membrana celular, se activan canales iónicos que modifican la permeabilidad y el flujo de iones a través de la membrana, conductancia iónica. Esta modificación transitoria de concentración iónica produce variaciones del voltaje de membrana llamados potenciales de entrada y es la primera representación del estímulo en ser codificada por la neurona. Entonces se llaman potenciales de entrada. Son señales graduadas por su amplitud, tamaño o intensidad y duración. Esta forma que tiene la neurona para configurar las características del estímulo se conoce como codificación modulada por amplitud. Entonces esta sería una modificación codificada por amplitud. El componente de entrada. Como utilizan un mecanismo de propagación en donde las cargas eléctricas se desplazan desde un sector al vecino por atracción electrostática, a ver si esto es mejor. Bueno, entonces, como utilizan un mecanismo de propagación en donde las cargas eléctricas se desplazan desde un sector al vecino por atracción electrostática, dado que existe una diferencia de potencial eléctrico entre ambos sectores, se dice que son de propagación pasiva o electrotónica. Se conocen estas señales como potenciales electrotónicos. Entonces se denomina potencial electrotónico al potencial que se ve en la possinapsis, o sea, al cambio en el voltaje de membrana en respuesta a una señal que proviene de la otra neurona. La sinapsis es la comunicación entre dos neuronas y la brecha sináptica es el espacio constituido por la terminal sináptica de la neurona eferente y las dendritas de la neurona que recibe la señal. Entonces, este primer contacto, ¿sí? Esto que se ve en la possinapsis, le vamos a llamar al cambio, ¿sí? En este cambio de voltaje de membrana en respuesta a una señal que viene de la otra neurona. ¡Qué desastre! No me anda ninguno de los resaltadores. Entonces, potencial electrotónico es aquel potencial que se ve en la possinapsis, o sea, el cambio de voltaje de membrana en respuesta a una señal que proviene de otra neurona. Bien, y va a estar modulada por amplitud, y es el primer componente de entrada, ¿sí? El que vamos a ver ni bien se da la sinapsis. Bueno, sigo. Entonces es eso, como el primer pequeño cambio con el cual después vamos a ver que se va a llegar al potencial de acción. Entonces, volvemos a decirlo. ¿Qué es el potencial electrotónico? Es aquel potencial que se ve en la possinapsis, o sea, al cambio de voltaje de membrana en respuesta a una señal que viene de otra neurona. Este tipo de propagación no requiere energía, ¿sí? Este tipo de propagación no requiere energía, pero resulta efectivo cuando la señal tiene que recorrer una distancia corta, dado que no puede regenerarse a sí misma. En consecuencia, al desplazarse por el interior de las dendritas y del soma, su tamaño, o sea, su intensidad, va a ir decreciendo hasta desaparecer por unos pocos milímetros más allá de su lugar de origen, lo cual lo convierte en una señal local. Como estas señales locales se atenúan a medida que se propagan por el interior de la membrana, se requiere de la integración o de la suma temporal y espacial de varios potenciales electrotónicos para poder alcanzar un tamaño suficiente que les permita desplazarse hasta el siguiente componente, ¿sí? Entonces, ahora tengo un lápiz por acá, vamos a ver si está escrito. Bien, entonces sería como algo así, va a ser, acá está el cuerpo de la neurona, acá está, por acá habrían dendritas, ¿sí? Entonces va a ser como, acá van a ver unos canales,
y va a ser, va a haber ahora vamos a ver por qué, va a haber un cambio de potencial de la membrana acá. Como es chiquito, no va a poder seguir desplazándose mucho, hay que acordarse de que no requiere energía, y sería una señal más local, digamos. Entonces, como es débil, necesitan de que se vayan sumando estos estímulos de la sumación para poder alcanzar algo, una intensidad suficiente que pueda hacer que siga viajando, ¿no? Bien, ahora, la zona desencadenante o la zona gatillo es la región de la neurona donde se suman los efectos de los diferentes tipos de señales que llegan para luego decidir la respuesta apropiada. En las neuronas centrales esto pasa en el cono del axón, mientras que en las neuronas sensoriales periféricas pseudo-unipolares pasa en el primer nodo de Ranvier del axón mielínico o en el segmento inicial de la rama periférica del axón mielínico. Si la integración de todas las señales graduadas electrotónicas y locales originadas en las dendritas y en el soma dan como resultado una despolarización lo suficientemente intensa como para alcanzar un determinado umbral, se activan los canales iónicos de sodio y potasio sensibles al voltaje que se encuentran en esa región y generan el potencial de acción. Entonces, ese primer potencial electrotónico, que va a ser como el primer estímulo, sí, se integran todas esas señales, ahí van a dar una despolarización intensa que va a poder llegar al umbral para que ahí se activen los canales iónicos de sodio y de voltaje que son sensibles al voltaje y generan un potencial de acción. Entonces, ¿para qué hago todo esto? ¿Para qué hago todas estas sumas? ¿Sí? ¿Para qué hago todas estas sumas acá a nivel de la brecha sináptica? Se va a dar, sumo, y voy a... Acá tengo el voltaje de membrana, supónganse que es menos 70. Ay, no se ve. Supónganse que es menos 70, entonces voy a hacer pequeños potenciales, se van a ir sumando, hasta que capaz me llegan a un menos 55 quizás, y ahí ya ya la célula se va a poder generar un potencial de acción. Bien. A ver, vamos a seguir. Entonces dice, la mayor intensidad de canales de sodio sensibles al voltaje a lo largo de todo el axón se va a encontrar en la zona gatillo. Entonces, en la zona gatillo, que es esta, es donde voy a tener mayor densidad de canales de sodio sensibles al voltaje. Por eso el segmento que tiene menor umbral por eso es el segmento que tiene el menor umbral a la vez para generar un potencial de acción. Porque en realidad la zona gatillo es donde va a ser el potencial electrotónico. Entonces en la zona gatillo, potencial electrotónico. Y después los potenciales de acción a lo largo de las demás partes de la axón. A diferencia de los potenciales de entrada, que se propagan pasivamente y disminuyen su amplitud, el potencial de acción se desplaza a lo largo del axón sin atenuarse porque es una señal que se genera a sí misma a intervalos regulares, proceso conocido como propagación activa. Una de las características más llamativas de los potenciales de acción es que son muy estereotipados, o sea, su forma prácticamente no varía de unas neuronas a otras. Entonces, los potenciales de acción son estereotipados. Entonces, tienen un proceso que dijimos que se va a desplazar a lo largo de todo el axón, este potencial de acción, sin atenuarse, porque es una señal que se regenera a sí misma a intervalos regulares, y esto se conoce como propagación activa. A su vez, son movimientos muy estereotipados que no varían de unas neuronas a otras. La llegada de un potencial de acción al terminal presináptico provoca la liberación de un neurotransmisor hacia el exterior celular, lo que constituye la señal de salida de la neurona. Lo único que hace el neurotransmisor es abrir un canal iónico. Luego el ion se mueve a favor de su gradiente. La neurona que manda la señal es la presináptica y la que recibe es la postsináptica. Y entre ellas está el espacio que la separa, que es la brecha o hendidura.
ahí es donde va a ocurrir la sinapsis, ¿no? Cuando el potencial de acción llega al terminal presináptico, activa canales de calcio sensibles al voltaje, ocasionando la entrada de calcio. Perdón, cuando el potencial de acción, ¿sí?, llega al terminal presináptico, ¿sí?, acá se generó el potencial de acción, entonces terminó abriendo un canal. Entonces dice que cuando el potencial de acción llega al terminal presináptico, la señal venía viajando de acá, activa estos canales de calcio sensibles al voltaje, ocasionando la entrada de calcio extracelular, lo que provoca el desplazamiento de las vesículas sinápticas que contienen adentro a los neurotransmisores. Entonces, acá viene el impulso nervioso, esta despolarización activa los canales de calcio, entra calcio del extracelular y lo que va a hacer esta entrada de calcio es que acá hay unas vesículas, se liberen los neurotransmisores al exterior. Se fusionen con la membrana de la vesícula, la membrana de la vesícula con la membrana plasmática y por exocitosis se libera el neurotransmisor. Bueno, neurotransmisión, dice, lo vamos a ver más adelante. La mayoría de las sinapsis son de tipo axónica dendrítica. Axón de presináptica con dendrita de la posináptica. O sea que esto sería el axón y acá estaríamos hablando de una dendrita. Bien, ahora vamos a ver cuáles son entonces las características de los potenciales electrotónicos. Y a ver si después nos dice cuáles son las... Después vamos a ver las características de los potenciales de acción. Después voy a ver si hago un cuadrito comparativo con las dos cosas. Entonces, las características de los potenciales electrotónicos son: la intensidad varía cuanto mayor es el estímulo, ¿sí? A ver si encuentro acá un dibujito. Bueno, ahí hice un dibujito rápidamente como para ir pudiendo ir a hacer las cositas, ir viendo las cosas al mismo tiempo. Entonces, como dijimos, la despolarización de la neurona presináptica va a generar esta despolarización va a hacer que se abran los canales de calcio. Esta entrada de calcio va a generar que se fusionen las vesículas con la membrana y se libere el neurotransmisor. Ahora, este neurotransmisor va a inducir un cambio en esta célula postsináptica. Y ahí es donde vamos a hablar de que va a generar tanto un potencial electrotónico que después se va a transformar en un potencial de acción. Entonces, este potencial electrotónico va a tener unas ciertas características, ¿sí? La intensidad, ¿sí? La intensidad de este potencial va a variar según la magnitud del estímulo. Capaz si libero mucho neurotransmisor va a ser de una manera, pero en sí lo que creo, cuál era la palabrita, quiero fijarme exacto como había visto antes, no requiere energía y dice que aparte, lo de la suma temporal se va a sumar porque se disipa rápido, digamos, entonces va a ir desapareciendo esa intensidad. Bueno, bien, vamos a ver entonces las características. Su intensidad será mayor cuanto mayor sea el estímulo. Su intensidad va a ser mayor cuanto mayor sea el estímulo. Entonces, capaz, no sé, lo vamos a poner acá en menos 55. Capaz llega acá. Algunos estímulos llegan acá. Bueno, se generan por la activación de canales ligando dependientes. ¿Por qué se